¿Dónde está la noticia? Está Misael. Doctor Ariza, y no dormir el tiempo suficiente tiene algo que ver con el sobrepeso, con el incremento del peso, con la obesidad? Totalmente. Las personas que no duermen adecuadamente tienen una cosa que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la dificultad para metabolizar adecuadamente la comida. Entonces comen y esa comida no se transforma en energía, sino que se guarda como grasa. Entonces de ahí el hecho que las personas que no duermen adecuadamente incrementen de peso. Además, las personas que no duermen bien incrementan las ganas de comer comida chatarra. Entonces empiezan a comer más grasa y en mayor cantidad. Ya, pues qué interesante. Quienes dicen que dormir desnudos ayuda para bajar de peso y que se recomienda dormir sin nada puesto encima, ¿qué tan cierto es? Eso es un gusto personal realmente. Pero pues no existe ningún estudio clínico que nos vaya a decir, oye, tú que duermes desnudo, ven y te hago un estudio y comparémoslo con el que duerme con ropa. No existe evidencia, no te puedo comentar sobre el tema. Pero sí es recomendable dormir con ropa cómoda. Es recomendable dormir con ropa cómoda, fresca, en un ambiente en el cual pues no estemos excesivamente acalorados, a una temperatura que recomendamos sea un poco menor a la corporal. Si estamos en tierra caliente, como es el caso de Villavicencio, pues recomendamos que lo hagan con algún tipo de abanico o de algo que los refresque. En la noche generalmente baja la temperatura ambiental. La temperatura ambiental se recomienda para poder dormir adecuadamente menor a los 20 grados. Eso usualmente ocurre en la noche, pero si no ocurre naturalmente, se recomienda utilizar algún tipo de refrigeración o ventilación. Sobre el tema de los microsueños, del que usted nos ha insistido ya en unas 2 o 3 oportunidades, uno escucha, es que le dio un microsueño. ¿De qué lapso hablamos es un microsueño? A uno muchas veces le pasa a uno como que va manejando y como usted reacciona porque se está quedando dormido. Es decir, ¿a partir de qué instante se considera un microsueño que lo escucha uno con frecuencia? Es que le dio un microsueño y se accidentó, se estrelló, se fue al abismo. Doctor Ariza. Son microsegundos. El cerebro tiene la capacidad de entrar en ese modo de reposo cuando tiene deuda de sueño. El cerebro trabaja a una velocidad increíble porque es un sistema eléctrico. Entonces, cuando hay deuda de sueño, él lo que quiere es entrar en un estado de reposo. Si nosotros nos ponemos a manejar en ese estado de deuda de sueño, el cerebro empieza a apagarse por periodos. Entonces, cuando tenemos algún momento en el cual hay una conducción monótona, o cuando estamos en el tráfico, o cuando por alguna razón perdemos la atención de la labor de la conducción, entramos en ese estado, el cerebro se apaga momentáneamente, entra en estado de sueño y eso se llama microsueño. Despertamos nuevamente porque el cerebro no alcanza a estar en un estado de quietud. O sea, no alcanzamos a estar completamente recostados y quietos y él vuelve y se despierta. Pero esos microsueños son tremendamente peligrosos porque perdemos la atención y seguimos actuando autónomamente. ¿Y esos microsueños se dan por no dormir o es algo inherente, natural a algún tipo de personas? Se dan por deuda de sueño, como te dije al inicio. Se dan por no dormir adecuadamente y se dan en el caso de la medicina de sueño por algunas enfermedades de sueño que causan hipersomnio. Algunas otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades neurológicas y como es el caso de algunos medicamentos, pueden también producir hipersomnio y pueden producir microsueños. Sí. Otra pregunta interesante aquí me hace Henry García, corresponsal, me dice, ¿hay una posición adecuada para dormir? ¿De lado izquierdo, lado derecho, boca abajo, boca arriba? ¿Hay alguna recomendación en especial, doctor Ariza? Se recomienda dormir de lado, porque produce una menor tensión sobre las estructuras de la faringe. No se recomienda dormir boca abajo porque produce una tensión importante sobre la columna y puede producir dolores a futuro sobre la columna. Y además de que presiona la caja torácica y dificulta la respiración. Boca arriba, la lengua se echa hacia atrás y dificulta la respiración. Se puede dormir también boca arriba si no tienes apnea de sueño. Si tienes apnea de sueño, es más recomendable dormir de lado.
yo duermo boca abajo. Y le voy a decir que sí, hay momentos en que se levanta uno o yo me levanto como con alguna molestia o incomodidad en la columna, porque duermo boca abajo y como se dice por ahí, a pierna suelta en mi cama. Usted nos habla de la higiene del sueño, doctor Ariza. ¿Qué recomendaciones puntuales para que quienes tenemos dificultades, y me incluyo porque pues me acuesto tarde, me levanto muy temprano, yo soy una persona que me acuesto sobre las 11 de la noche muchas de las veces y me estoy levantando tipo 3:30, 4 de la mañana a más tardar? ¿Qué recomendaciones básicas que uno diga, las voy a aplicar, las voy a anotar, las voy a chulear y voy a tratar de normalizar mi sueño? Bueno, importante ahora en pandemia, realizar ejercicio. Realizar ejercicio y tener algo de luz solar, porque hay personas que viven en la casa, que no salen para absolutamente nada. Es importante dentro de la higiene de sueño hacer ejercicio, darse por lo menos media hora de luz solar, llevar unos hábitos de sueño en los cuales tengamos una hora establecida para acostarnos y una para levantarnos. Es más esencial la hora de levantarse que la hora de acostarse, porque a veces no logramos sincronizar bien esa hora del sueño en la noche. Es importante también evitar la luz azul en la noche, ¿sí? La luz azul es la que emiten los dispositivos electrónicos, el celular, el televisor, la tablet. Esa luz inhibe la secreción de unas hormonas dentro del cerebro, especialmente la melatonina. Al inhibirse la melatonina, nosotros no podemos sincronizar el sueño adecuadamente. Es decir, ¿no es recomendable tener un televisor entonces en la habitación? Para nada. Es recomendable que el televisor esté fuera de la habitación, en la sala, y ver televisión sentado, no ver televisión acostado. Y ese sí es un hábito que yo no sé, a mí particularmente, yo tengo un televisor en la sala y tengo un televisor en mi alcoba. Y le digo la verdad, el de la sala, cuando hay partidos y los vemos en grupo. De resto, me encanta estar acostado viendo televisión y además tengo una manía. El televisor debe estar prendido para poder empezar a dormirme. Eso no está bien, ¿cierto? No está bien porque el cerebro queda parcialmente despierto. Entonces, cuando estás acostado viendo televisión, aparte de que la luz altera tu sueño, el cerebro queda funcionando escuchando el contenido del televisor. Sí, ya qué interesante. Y Otra cosa, discúlpame, las sustancias estimulantes, el café, el chocolate, el té, tratar de retirarlas de nuestro usual actuar, de tratar de no tomarlas en la tarde o en la noche, porque influyen en el sueño y hacen que sea mucho más superficial. En el tema de la alimentación, recuerdo que mi papá, 5:30 para 6 de la tarde, ya tenía que estar con su cena, con su comida. Y uno dice, hay una razón de ser porque recomiendan no dormir tan pronto se termina de comer, ¿no? Totalmente cierto, su papá era muy sabio, porque cuando comemos muy tarde, después de las 6 de la tarde, la digestión se hace difícil y cuando tenemos el estómago lleno y cuando dormimos con alguna comida pesada, el sueño se hace muy superficial y se hace un mal sueño. Usted va a reconocer que una gran parte de los episodios de pesadillas, de los episodios en los cuales duerme mal, ha sido cuando se come una hamburguesa o se come una pizza a las 9 de la noche, 10 de la noche. En horas de la noche, ¿qué hora es recomendable para tomar el último alimento antes de irse uno a la cama? 6, 7 de la noche por tarde. Si duerme a la hora como usted está durmiendo a las 11 de la noche. Más o menos 4 horas antes de ir a dormir. 4 horas antes de ir a dormir. ¿El licor tiene incidencia en el sueño? Claro, el licor es una droga que lo que hace es que deprime el sistema nervioso central y deprime el sistema respiratorio. Entonces incrementa las apneas, si tenemos apnea de sueño, hace que el sueño sea un poco más inestable y a largo plazo lo hace más superficial. De las personas que toman alcohol o que utilizan alcohol como un inductor de sueño, porque muchas personas lo utilizan de esa manera, dicen, me voy a tomar una cerveza para ir a dormir o me voy a tomar un whiskycito, y eso es una conducta anormal, es una conducta de abuso
en la cual el cerebro se va acostumbrando a esa droga y cada vez más va dañando la estructura del sueño. La estructura es cómo dormimos. Eso se daña por hasta 10 años y es muy difícil de recuperar. Por acá me pregunta Albalú Rodríguez, y me parece una pregunta al lugar y además muy interesante en mi humilde criterio, doctor Ariza, y es, ¿y las personas que trabajan de noche, cómo pueden recuperar su sueño? Los médicos, las enfermeras, los vigilantes, los que trabajan en discotecas, en bares, en restaurantes. Me parece a mí una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Se puede recuperar el sueño? ¿Es lo mismo dormir en la noche que dormir en el día? Bueno, eso tiene que ver con el horario laboral. El sueño o la capacidad cerebral es la respuesta. La capacidad cerebral se recupera al cabo de 4 días de deuda de sueño. Es decir, si tuviste un turno hoy de noche y normalmente duermes de noche, la capacidad tuya para manejar y para tener todas tus capacidades cerebrales vuelve a los 4 días de sueño. Uno puede dormir en la noche y luego dormir en el día, o puede dormir todas las veces en el día. Uno puede invertir su horario de sueño. Hay personas que trabajan de noche todo el tiempo y duermen de día normalmente, sus 6 horas, sus 7 horas. Eso no tiene ningún inconveniente. El inconveniente es cuando cambiamos y tenemos trabajo de turnos. Cuando tenemos un turno cada 2, 3 días y no logramos recuperar la función del cerebro. Cuando tenemos un turno de noche y a los 3 días tenemos un turno de día y luego tenemos un turno de tarde y luego tenemos otra vez un turno de noche. Eso influye en la manera como nosotros reaccionamos. La famosa siesta después del almuerzo, duerma 10, 15 minuticos, ¿es recomendable, es saludable, es válida, no es válida, es mito, es realidad? La siesta máximo debe ser de 20 minutos para no entrar en sueño REM. Si entramos en sueño REM, eso reduce el sueño en la noche. Entonces podemos hacer siesta, pero de menos de 20 minutos. Y la siesta se llama una siesta reparadora o de power napping, y lo que hace es incrementar la energía durante el día. Pues qué tema tan interesante, porque el sueño es esencial para una muy buena condición de salud, ¿no, doctor Ariza? Totalmente. Las personas que no duermen se han visto relacionado no dormir adecuadamente con enfermedades neurodegenerativas. Se llena el cerebro de tóxicos y se aumenta el riesgo de tener Alzheimer, de tener Parkinson, de tener algunas otras enfermedades cardiovasculares y de eventos cerebrovasculares. Carlitos. Sí, doctor Ariza, tengo una inquietud. ¿Hay alimentos, o más bien todos los alimentos influyen en el sueño, o hay algunos alimentos que por lo pesado durante su día, la digestión que tenga que hacer el organismo en todo el día, no le permite dormir bien a la persona? Bueno, los que más afectan el sueño son las grasas. Las grasas tienen un tiempo de digestión mucho más largo que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, no se recomienda el comer grasas en la noche. La cena debe ser una cena ligera, debe ser una cena en la cual nos calme un poco el hambre, pero no debe ser el mayor alimento del día. El mayor alimento del día se recomienda que esté al mediodía, y también se recomienda un desayuno adecuado, un desayuno que tenga proteínas, que tenga carbohidratos y que tenga alguna fuente de grasas. Bueno, este es un tema muy interesante, sin duda alguna, y yo le quiero agradecer. Inicialmente habíamos hablado de 15, 20 minutos de la entrevista con el doctor Ariza, que muy amablemente nos está atendiendo, pero el tema se nos ha alargado porque es muy interesante, muy importante. Nosotros no le paramos bolas al tema del sueño, particularmente quien les habla tiene un desacomodo de sueño bárbaro, porque como le dije, yo me acuesto a las 11, 11:30, y me estoy levantando 3:30, 4 de la mañana, el momento en que me levanto. Entonces estoy viendo que estoy durmiendo casi 4 horas regularmente, y tengo la particularidad que muy pocas veces duermo de día.
Entonces, digamos que hay una situación particular de un paciente bien interesante para el doctor Ariza en ese sentido del sueño, que es algo que usted nos dice que preocupa muchísimo. ¿De qué manera mis 800.000 corresponsales lo pueden consultar, lo pueden buscar, cómo lo encuentran en redes? ¿Dónde hay recomendaciones del doctor Ariza, somnólogo, neurólogo, para ese tema del sueño? Bueno, muchas gracias, Misael. Me pueden contactar a través de internet. Yo tengo una red de atención virtual que se llama Salud Tools y ahí me pueden buscar por mi nombre o por mi empresa, se llama Somnos. Y ahí me pueden contactar por chat o podemos programar una cita. Atiendo aquí en Bogotá a través de una empresa de sueño, una multinacional de sueño en Maple Respiratory. Y pues cualquier cosa a la orden, usted ya tiene mi teléfono y ahí le puedo ayudar con su problema que tiene. Y se lo voy a consultar particularmente. Una última cosita que me llama la atención porque tengo un hermano, mi hermano mayor, el roncador, que le digo, él duerme generalmente con la cabeza tapada. Se colocaba la cobija sobre la cabeza y dormía. Si no lo hacía no podía dormir. ¿Qué tan benéfico es dormir con la cabeza tapada, con la cabeza arropada, doctor Ariza? Bueno, eso es una costumbre, ¿sí? Hay que averiguar en su hermano porque la apnea tiene una herencia, la apnea tiene unas características hereditarias que pueden hacer que sea más probable o menos probable que tenga apnea de sueño. Hay que averiguar si su hermano primero tiene apnea, segundo, hay que verificar si el sueño que tiene es reparador o si no, y tercero, pues hay que tratarlo. No todos los tratamientos para la apnea o el ronquido son máscara. Hay tratamientos que son simplemente ejercicios. Existe una aplicación que les puede ayudar a los roncadores a mejorar. La aplicación se llama Airway Gym o Gimnasio de la Vía Aérea. Es una aplicación que está en cualquier celular y se hacen los ejercicios con la lengua, fortaleciendo acá la garganta y haciendo que sea más fácil dejar de roncar. Hay otra pregunta que seguramente si no la hago no me la van a perdonar. Para el que sufre de apnea, ¿qué se le recomienda? Bajar de peso y hacer ejercicio. La apnea es una enfermedad que ocurre por 3 razones. Porque naces con el paladar para roncar, porque estás muy gordo o porque tienes los músculos laxos. Cualquiera de esas 3 razones te puede dar apnea. ¿Es superable esta situación de la apnea? Sí, señor, es superable, pero requiere la intervención de 2 personas. La intervención del paciente en un 70%, la intervención del médico para que haga el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Pues doctor Ariza, no sabe cuánto le agradezco esta información médica, esta información científica, esta base fundamental de su conocimiento, de su experiencia, para un tema que nos toca a todos. Y sé que como este periodista hay muchas personas que no solamente en la pandemia han atravesado esta situación de dificultad en el sueño fundamental, sino que también hay personas que lo sufren y lo viven en carne propia por el tema de las preocupaciones que también muchas de las veces no nos deja dormir. El tema de las deudas, el tema de que no hay nada en la nevera, el tema de los recibos, todas estas preocupaciones también nos generan una dificultad a la hora de dormir. De verdad que inmensamente agradecido. Dispénseme el habérmele alargado un poco en el tema o en el tiempo acordado inicialmente, pero creo que es un tema muy interesante, muy importante para mis 800.000 corresponsales. Le agradezco mucho esta comunicación y ahí le voy a seguir consultando, doctor Ariza, muy gentil. Bueno, hasta luego. Muy bien, él es Jaime Ariza, neurólogo, somnólogo. Ya lo vieron. Esta es una situación a la que hay que pararle muchas bolas, mucha atención si no queremos tener complicaciones en nuestra salud. Nuestros invitados especiales aquí en Donde está la Noticia está Misael. Donde está la noticia está Misael.